manejo más público, sí, la verdad. Como dicen mirar, como dicen, sí. Bueno, hoy nuevamente estoy con ustedes, pero ustedes saben que la palabra que yo traigo no es mía, sino la palabra que el Señor a través de, digamos, como de mi vocación me ha dado. Y lo importante fue que no sea una palabra que está escrita desconocida, pero lo importante es como la reflexión. Que nosotros podamos llevar en nuestro corazón un aprendizaje. Porque lo que se aprende de verdad no se olvida. Entonces, eso es lo bueno. Y que lo que nosotros aprendemos lo tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana. Que de eso depende el aprendizaje. No es como, pues cuando nosotros estamos estudiando, a veces nos entraba por aquí y nos salía por acá, pero nosotros ya somos adultos. Entonces, así puede ser una palabra, pero que la llevemos en el corazón, la pongamos, como dice, como está escrito, por obra. Eso es lo más importante. En el caminar con Dios, lo más importante no es acumular, sino que algo se nos lleve. Cómo venimos nosotros y cómo salimos, ¿no? Transformados, renovados, que eso es lo que le pedimos siempre al Señor cuando venimos, o cuando nos reunimos, o cuando vamos a la palabra. Siempre le pedimos al Señor es que a través de su palabra renueve nuestra vida, cambie nuestra vida. Entonces le vamos a decir, Señor, aquí estamos. Señor, te damos gracias porque por tu divinidad, por tu amor y por tu misericordia nos has traído en este nuevo domingo, Señor. Por lo cual te damos gracias porque estamos alentados, pueda que en el sentido no profundo de la palabra decir alentados, porque todos, tú nos conoces y todos tenemos algo que nos molesta, Señor, algo que afecta nuestra salud integral, Padre Santo. Pero sabemos que contigo manejamos esas situaciones, Señor. Sabemos que contigo podemos contar, Señor. Sabemos que tú eres nuestro médico, Señor. Por eso hoy queremos colocar en tus manos nuestra enfermedad, Señor, porque sabemos que tú estás aquí escuchándonos. Porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Porque sabemos que tú eres un Dios que nos ama, Señor. Entonces por eso colocamos en tus manos, Señor, y no solamente nuestras enfermedades del cuerpo, sino también nuestras enfermedades del alma, Señor. Nuestras enfermedades del espíritu, Señor. Nuestras enfermedades de la mente, Señor. De nuestro corazón especialmente, Señor. Porque lo que tú nos pides en la palabra es que te entreguemos nuestro corazón, Señor. Entonces hoy te entregamos no solo nuestro corazón, sino nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Te decimos, Señor, somos todos tuyos, Señor. Guíanos, Señor, por ese camino que tú nos has trazado, Señor. Por ese plan de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos de corazón que la presencia de tu Hijo amado Jesús siempre nos acompañe y de tu Santo Espíritu, Señor. Y que seamos esas personas que te alabemos de corazón, que te busquemos de corazón, que te agrademos como tú dices, Señor. Que seamos perfectos, digamos, en el sentido de buscar esa perfección para llegar a ti, Señor. Es lo que más queremos y como decía la alabanza, Señor, queremos verte, Señor. Pueda que no con nuestros ojos espirituales o nuestros ojos carnales, Señor, pero queremos ver esa gloria tuya en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y nos unimos, Señor, a esta presencia tuya, a esta comunicación contigo, Señor, con nuestros hermanos en Bogotá y en Canadá, para glorificar tu nombre, Señor, y para hacer tu santa voluntad. Amén. 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 Hoy la enseñanza es sobre la sabiduría que viene de lo alto. Porque es lo que nosotros también tenemos que decirle al Señor, danos esa sabiduría, porque a través de ella es que nosotros podemos comunicarnos con el Señor, podemos entender la palabra, podemos, cuando nos hablen del Señor, Él nos trae a mente esos mensajes que Él ha dejado para que nosotros nos apropiemos de Él y lo llevemos a nuestra vida. En una forma muy sencilla y de la Biblia, el significado de sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo.
Entonces mira que aquí reforzamos lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nosotros, claro, nosotros tenemos, yo digo, el Espíritu Santo y Jesucristo es el puente para llegar a Dios. Porque nunca debemos desconocer la presencia del Ser Supremo de Dios. Entonces, recuerde que cuando nosotros oramos siempre decimos en el nombre poderoso de Jesús, vamos Señor, aquí estamos, bueno, cada uno de su forma como el Señor le haya dado, porque no hay una receta, no hay una fórmula, no hay nada. El Señor a cada uno, como somos seres individuales, a cada uno, y yo les decía, nos da una medida de fe. Esa medida de fe es la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma como llegamos a Él. Unos puede que sea más profunda, otros que sea como una presencia media, otros como que sea un poco que tenemos que trabajar y trabajar. Cada uno debemos evaluarnos cómo es esa relación con Dios. Y pedirle al Espíritu Santo, porque aquí lo tenemos y Él está aquí en medio de nosotros. Nosotros sabemos que la palabra dice que cuando nos reunimos en su nombre, no es que Él esté porque Él siempre está en nuestra vida, sino que hay mayor poder para nosotros como sus hijos y como sus hijas, como creyentes. Entonces por eso es tan importante que nosotros nos apropiemos. Nosotros aprendamos que la palabra que escuchamos aquí, en el altar, porque este es el altar de Dios, digamos simbólicamente lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero aquí tenemos uno aquí. Entonces es que decir, Señor, esa palabra me tocó, o esa palabra es mía, porque yo necesito más, Señor, yo necesito más, que tú me ayudes, que tú transformes mi vida, que tú manejes mi carácter, bueno, tantas cosas que nosotros, porque si nosotros no nos evaluamos frente a la vida cristiana, no hay crecimiento espiritual. Es lo mismo que cuando nosotros estudiamos. Yo creo que si nosotros no nos evaluamos para ver cómo estamos frente a un área, allá en el colegio era un área de estudio, pero aquí en nuestra vida es una área de nuestra vida. Entonces no hay progreso porque como que no miramos a ver esa autoevaluación que nosotros le llamamos, no sé si todavía se le llama en el ámbito educativo. Entonces dice, y que solo se obtiene por la búsqueda reverente de Dios. Entonces siempre nuestro referente es Dios. Entonces, esa palabra reverente tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con el temor, ese temor a Dios. Porque ahí es donde el Espíritu Santo actúa cuando nosotros actuamos mal. O nosotros también aquí, cuando vamos, y es lo que hoy el Espíritu Santo nos tiene que dar esa sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo, para discernir, dice la palabra. Aquí hay un don, que es el don de discernimiento, pero eso es algo más profundo. Porque uno a veces, y lo digo por experiencia, uno a veces se complica porque uno como que quiere llegar pronto, escalar pronto, pero no. Entonces a veces entra en ansiedad. Yo inclusive hubo un tiempo que yo entraba en ansiedad, porque yo decía, yo llevo tanto tiempo en la iglesia y yo todavía como que no veo en mí esos cambios, Dios mío. Entonces, y eso es lo que uno tiene que hacer, decir, Señor, yo llevo tanto tiempo, pero tal vez me faltaba mayor y ya he entendido que tengo que dedicarle más tiempo a Dios. En la oración, en la adoración, eso. Entonces, la lectura entonces nos dice que la búsqueda permanente, yo diría más pues aún más de reverente, respetuosa, temerosa, es perseverante. O sea que nosotros tenemos que tener, yo le decía, ayer tuve la oportunidad de hablar. Yo no digo de predicar porque no me considero una predicadora, pero sí de hablar de Dios a una persona, y yo le decía, porque es una persona muy ocupada, sí, entonces yo le decía, pero un minuto, 2 minutos, no le va a quedar. Y él es una persona como asertiva a la palabra, al menos me escuchó, y hablamos siempre un poquito, y él tenía algunas dudas y ahí las trabajamos. Entonces yo le decía, el Señor sabe que usted es una persona muy ocupada, pero sáquele tiempo, porque no es cuando nos quede tiempo. Si usted cree en Dios realmente, tiene que buscarlo, y la única forma es sacando tiempo. Sí, porque muchas personas dicen, es que le dije, bueno, que llegó cansado, pero así puede ser en la cama, el Señor entiende, pero después va, a medida que uno va creciendo, el Señor le va abriendo puertas y le va dando esa sabiduría que necesitamos. Dice, el Espíritu Santo es quien nos provee de la sabiduría. Entonces recuerden que
aquí, y esta es una iglesia pentecostal, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, es el que nos acompaña en todo momento. Entonces, yo le escuchaba una vez al pastor Antonio que cuando uno va a salir o cuando tiene, y eso lo confronté aquí en la palabra, es que cuando uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que ser muy humilde y llegar a los pies y decirle: Señor, mi preocupación es esta, yo necesito, con las palabras que el Señor les dé, porque no siempre no hablamos lo mismo, ¿cierto? Utilizamos otro término, bueno, en fin. Entonces, que siempre que vayamos a tener una situación que requiere digamos, es trascendental en nuestra vida, entonces vayamos y nos humillemos delante del Señor, humillarnos, pues el doblar la rodilla, reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro todo, porque es, pedirle perdón, porque eso es importante. Siempre que vayamos al Señor, porque no podemos entrar a una casa, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a una visita tratamos de ir elegante, bueno, elegante no, sino limpios, sino manchaditos, sino presentaditos, mucho más que cuando venimos a la presencia del Señor o cuando vamos. No lo vemos y a veces uno es descomplicado. Yo recuerdo que uno de los domingos, aunque nosotros creíamos cuando íbamos a misa, la gente en chancleta, la gente con cachucha, la gente en bermudas. Entonces, pues hacemos una comparación que no tiene que ver con nada, porque nosotros sabemos, pero ahí no podemos criticar, porque el Señor dice que no podemos criticar, solamente observar. Entonces, menos acá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor, primero que todo tenemos que pedir, porque a veces pecamos inconscientemente, decimos una palabra que al Señor no le gusta, ¿sí? Y son palabras de lenguaje como muy cotidiano, o a veces tenemos pensamientos que no van con la palabra del Señor. Entonces todo eso, por eso uno le dice por mis pecados, y uno le dice los pecados, pero también por mis pecados ocultos. Escudriña mi corazón, Señor, pero hay veces que el Señor toma bien, lo escudriña y uno como que no. Entonces le dice: perdóname por mis pecados ocultos, Señor, Él sí los conoce, y a nosotros no los conocemos, pero Él sí los conoce. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 3 al 12. Vamos a mirar algunos, hay muchos, la Biblia está llena de sabiduría, pero el Señor me puso algunos versículos. Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes de 3, Primera de Reyes 3, de 9 al 12. Al 12. No manejo muy bien. Entonces, en Primera de Reyes, del 3 al 12, dice, del 3. Del 9 al 12, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Aquí ya está haciendo relación a Salomón. Aquí en el capítulo 3 dice: Salomón se casa con la hija de Faraón, o sea que ahí hay una relación que no era muy de acuerdo, porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que siempre hay que buscar yugos iguales, no desiguales. ¿Y quién era Faraón? Nosotros sabemos que Faraón fue uno de los enemigos del pueblo de Israel. Sí. Entonces, ahí el Salomón le está diciendo, dice, que da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Recuerda que el pueblo de Israel creció mucho. Y debido a su crecimiento, ¿qué pasó? Que él mandó, pues ellos les dio miedo, y por eso fue que mandaron a matar a todos los niños, porque dijeron, pues el día del momento en que es tan grande, pues
derrumban todo el imperio y todo el poder. Entonces por eso el pueblo era demasiado grande y para Salomón él le pedía al Señor que le diera esa sabiduría, ese entendimiento. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, o sea, largos años, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sabemos que Salomón fue el rey, digamos, que manejó única sabiduría, fue único en su sabiduría de Dios, porque mira, él está pidiendo, él tenía sabiduría y era muy rico, y nosotros sabemos que era hijo de quién, del rey David, o sea que él heredaba también por herencia, heredaba también, y David fue un rey también escogido por Dios, no fue de los que el pueblo, o de los que Dios le dio a su pueblo, sí, en una forma, digamos, ¿cómo se llama? Sí, impuesta, sí. Entonces, él está pidiendo que le dé sabiduría. Él no le pide riquezas y sabemos que él era rico. Rico. Pero, ¿qué pasa a veces con la gente? Yo siempre hago comparaciones, sí. Yo siempre hago comparaciones de lo bíblico a lo terrenal, porque no sé, yo no puedo decir cuántas personas, porque como solamente Dios conoce el corazón, ¿cierto? Y como dice que entre más tenemos en la vida del mundo, porque ya uno empieza a cambiar, es que ahí es donde uno tiene que empezar a cambiar. Pues el Señor tampoco quiere que nosotros seamos pobres, que nosotros seamos vendidos, que nosotros seamos, no, Él quiere un bienestar para nosotros. Y yo creo que si alguno le pide riquezas, pero él conoce lo que hay en el corazón, el Señor yo creo que se lo da, se lo dio a este señor que no le pidió a Salomón, él no le pidió riquezas, él le pidió sabiduría. Y sabiduría especialmente ¿para qué? Para gobernar al pueblo de Dios. Como era un llamado de Dios. Entonces, y él fue muy noble, porque otra persona que hace va e impone su propia voluntad. Sí, que es lo que a veces nosotros hacemos. No, él lo que hizo antes de recibir como esa bendición y ese mandato, ese mandamiento, él se sintió incapaz, él reconoció, él fue humilde y él reconoció que él necesitaba de la sabiduría de Dios para ser ¿qué? Justo, para no cometer injusticia, porque eso es lo que a veces nos lleva a nosotros el poder, sí, el poder nos lleva a veces eso. Entonces Salomón le pide un corazón entendido para juzgar al pueblo. Salomón no pidió riquezas porque él no las necesitaba, ¿cierto? Él no necesitaba porque él tenía bastante. Tampoco pidió, dice aquí, larga vida, ¿no? Y también dice que ni pidió vengarse de sus enemigos. Por eso yo digo que él era una persona humilde. Humilde porque nosotros en un momento dado, y uno lo experimenta, que cuando uno le da mal genio, uno a veces como que se le pasan pensamientos pecaminosos. Pero uno después dice, Señor, perdóname, porque más bien perdona a ese Señor, perdona a esa persona que me ofendió, que me creó problemas, o bueno, que ha hablado de mí, en fin. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La humildad que Salomón tuvo frente al cargo, al mandamiento o a la bendición que el Señor le daba, porque era una bendición con él frente al pueblo. Eso es como hoy un gobernante, pero pues como hoy los gobernantes de todo conocen menos de Dios. Entonces, porque un gobernante de Dios, pues lo primero que tiene que ir es a decirle, Señor, yo voy a recibir un pueblo en tales condiciones que seas tú. Y nosotros sabemos que nuestros gobernantes, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde se van? A los chamanes, ¿sí? A buscar cosas que no son de Dios. Y entonces, ¿cómo le va a ir a un gobierno que no esté de la mano de Dios? O
nosotros ya lo sabemos. Aquí vamos, ¿ustedes recuerdan la historia de las dos rameras de Salomón? Que le llevaron, pues no sé, aquí en la Biblia parece que es el primer caso de sabiduría. Sí, que las dos rameras tuvieron un niño, cada una tuvo un niño. Y cómo vivían, sí, exacto, cómo vivían, tal vez en la misma casa, sí, porque dice que vivían juntas. Entonces a una de ellas se le murió el niño. ¿Qué hizo la persona que se le murió el niño? Llegó y cambió, o sea, cambió su niño muerto por el niño vivo. Y después, entonces, claro, pues, la persona que, ¿cómo no se da cuenta la mamita que su hijo, claro, que su hijo no era, había fallecido? Eso se formó pues todo un dilema. Entonces acudieron donde Salomón, porque él era el rey y en esa época los casos se llevaban directamente, creo que no todos, pero sí algunos, los más importantes, se llevaban donde el rey, era como el conducto regular. Entonces, ¿qué dijo el rey? Pues pedía al Señor, claro, pedirle al Señor que le diera sabiduría para poder tomar decisiones. Y él siempre no quería ser un rey injusto, sino un rey justo. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que él hizo? Que cogió una espada y le dijo, tráigame una espada delante de las dos mamás. Dijo, tráigame una espada y tráigame el niño. Entonces, para que no... Exacto, para que, según la sabiduría, dijo, para que cada uno se lleve una parte, entonces vamos a dividirlo por la mitad. Pero la mamá, la verdadera mamá, le dijo, no, es cierto que es mi hijo, pero yo no quiero. Era para eso. Exacto, sí, porque ahí él conocía el amor de la mamá, y el amor de mamá es su hijo. Entonces, en cambio la otra dijo que lo volviera así. No está así escrito, sino que no lo leo para no demorarme tanto. Pero ustedes pueden buscar, y eso está en, creo que más adelante, ya les digo el texto. Entonces, él le dijo, cuando él dijo, la verdadera mamá es la que da a su hijo por cambio de su vida. Claro. ¿Cuál? Del 21 al 26. Del 21 al 26, exacto. Entonces, ahí hay un ejemplo de sabiduría que nosotros debemos de decir, de Salomón. Del 16, sabiduría preferida de Salomón. Pero me dice realmente. ¿Dónde está? En Crónicas también a veces encontramos, bueno, aquí. Bueno, vamos entonces a mirar ahora. Bueno, y el pueblo, cuando vieron la acción de Salomón, que con la sabiduría, que con su actuar, había dado una respuesta pues como nosotros a veces decimos salomónica, es de sabiduría, una respuesta de Dios, y nosotros hoy sabemos que es de Dios. Entonces todo el pueblo le creyó y por ende pues le empezó a respetar. Dice que le temió a Salomón. O sea, el temor como respeto y como miedo también, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar ahora en Segunda de Crónicas 1, del 6 al 7. Espérenme un segundito, yo les voy a leer lo que en Primera de Reyes 3:28, que es como la tribulación para que nos quede. Pero el 28 que dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron, sí, sino que no leemos todo el libro. Dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea que lo que les había dicho anteriormente, pero con otras palabras. Entonces, ahora pasamos Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas
primera, Sí, primera, del 6 al 7. 6 y 7. En 6 y 7 vamos a contextualizar, no vamos a leer a partir del 10. Dice que Salomón ofreció sacrificios a Dios y 1000 holocaustos. O sea que antes de que Salomón tomara una decisión, él siempre hacía sacrificios. Yo me ponía a pensar, y no fue cualquier sacrificio, como en esa época los sacrificios eran a través de los animales. Dice que 1000 holocaustos, o sea que el sacrificio fue grande, no fue cualquier, sí. Y el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quiera y será dado. Eso es como para contextualizar en 2 de Crónicas 10, 11 y 12 que vamos a leer. Dice, Salomón le dice al Señor, dame ahora sabiduría y ciencia. Con esto complementamos los versículos anteriores. Y es que también, segunda de Crónicas 1, 10, 11 y 12. Dice, porque es que lo encontramos en Reyes y lo encontramos en la segunda de Crónicas, en el libro de segunda de Crónicas. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia son dadas y también te daré riqueza, le dice el Señor. Bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan delante de ti. Y desde el lugar alto que estaba en la hasta ahí lo que dice aquí. Entonces mira que el Señor también fue muy generoso con Salomón, o sea, con los que le buscamos, que eso es lo que él quiere, que le buscamos de corazón, con humildad, yo creo que con desprendimiento, porque él no pidió nada para él, más que el poder, la sabiduría, la ciencia, para gobernar al pueblo de Dios. Entonces, aquí va muy unido con la ciencia, la sabiduría y la ciencia, porque de todas maneras el conocimiento forma parte de la sabiduría, del saber. Y por más que el Señor nos capacita o nos da esa sabiduría del cielo, eso no significa que nosotros no, como que se lo dejemos todo al Señor. No, como el Señor o al Espíritu Santo, ilumíname, como de los estudiantes que se ponen a rezar y no estudian, y después cómo les va la evaluación. Después salen peleando con Dios porque no les fue bien. Entonces no, también hay que, lo que dice nuestra parte es estudiar. Y las personas, en el caso mío, como yo no ejerzo ninguna profesión, yo no me preocupo mucho sí, pero yo sí me preocupo por el estudio de la palabra, ¿sí? Yo no tengo, a veces me dan libros, pero yo digo, si yo tengo el mejor libro, yo lo que tengo es que poner la Biblia, ¿sí? Pueda que lo tome, sí, pueda que yo tome esto, y también tengo otras versiones de las Biblias que eso le ayuda a uno a entender más. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a...? Y de por sí que me he puesto ya lenta para la lectura, ya no tengo la misma capacidad, ya, sí, uno tiene que los años, aunque no me siento vieja, pero pues ya tengo mis años. Los años no llegan solos. Entonces yo ya soy lenta y yo tampoco, pues, como yo digo, yo tampoco voy como, pero yo tengo solamente el libro de mi conocimiento en la palabra. Pero eso es respetable porque las personas que tienen una profesión tienen que estar al día.
tienen que Sobre actualizarse. todo los profesores. Exacto. Y tienen que tener sabiduría humana y sabiduría divina. Y tienen que saber manejar la sabiduría humana con la sabiduría divina. Porque no podemos, ahí entonces sí estaríamos desconociendo la voluntad del Señor, es que seamos seres llenos de sabiduría, llenos de sabiduría. Inclusive, recordando un poco en nuestra historia, ¿a quién le llamaban sabio? ¿Recuerdan? A Caldas. ¿Y quién era Caldas? Botánico tenía como cinco profesiones. Estuve por ahí investigando, no mucho, pero sí. Como 5. Y tenía un conocimiento muy profundo. Él se inclinó más por el lado de la botánica. Pero lo que pasa es que también la ciencia es integral. Por eso yo me pongo a pensar que hoy el estudio tiene que ser integral. A los jóvenes no los pueden descontextualizar de la realidad en que ellos están viviendo. ¿Qué pensar? Como que en Colombia nunca se ha tenido, pues digamos, como el estudio de la palabra de Dios como algo, como una materia, no religión, porque a mí me dieron religión. Dice que en los Estados Unidos parece que sí, que el estudio de la palabra de la Biblia era como una área, no, una asignatura. Y que hubo no sé qué presidente, porque no leí, que sacó, y miran las consecuencias que se están viendo en las escuelas. Sí. Están esculpidos y se pasan. Exacto, no recuerdo quién, si ustedes, no recuerdo qué presidente mandó a quitar, como que dice, fuera Dios del colegio, de las escuelas, bueno, en fin, y no sé si de las universidades. Entonces, y nosotros sabemos, especialmente en los colegios, nosotros nos hemos dado cuenta por las noticias, No fue en Estados Unidos eso. no por eso, pero, Creo que fue en Estados Unidos. ¿de qué? De que mandó a sacar. No, por eso, sí, estoy hablando que en los Estados Unidos, pero no sé qué presidente mandó a quitar esa asignatura, llamémosle, no sé allá cómo le llamarán. Bueno, entonces, la sabiduría, como les decía, hay que saberla manejar en el terreno humano como en el terreno divino. Hay que manejar un equilibrio, porque el conocimiento nos lleva a la ciencia, y la ciencia es lo que está manejando al mundo, pero mira que también ahí eso es lo que pasa, que la ciencia, el manejo de la ciencia, nosotros nos damos cuenta que los adelantos de la ciencia a veces no son para el bien de la humanidad, sino que las mentes perversas los han utilizado para la destrucción de la humanidad. ¿Sí? Porque toda la parte bélica, sí, se necesitaba, por lo menos yo sé que para abrir carreteras y para abrir, más que todo carreteras en este momento, sé, por lo menos se necesita la dinamita. Pero mira la dinamita hasta dónde ha llegado a hacer tanto daño a la sociedad. El hombre, con sus ansias de poder en todas las áreas. Poder y riqueza. Exacto, sí. Entonces ha hecho de la ciencia, digamos, un daño terrible, ya, un manejo inadecuado, sí. Vamos ahora a mirar, entonces dice que el Señor, y eso es lo que nosotros a veces nos preocupamos, yo sí hice un poquito de él, que nosotros a veces nos preocupamos por tener riqueza, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poquito por la riqueza espiritual. Le pedimos al Señor a veces más cosas, más cosas materiales, que decirle, Señor, yo necesito conocerte más, Señor. Yo quiero verte, como decía la alabanza, Señor, que sea como una constante en nosotros, esa relación. Porque a veces yo, cuando yo veía que Salomón, antes de ir al encuentro con el Señor, él hizo 1000 holocaustos. Yo decía, nosotros a veces no duramos 5 minutos de rodillas frente al Señor. Entonces,
tenemos es que como pensar un poco más. No es que le pedimos, yo creo que ahí es donde estamos carentes, que el Señor no escucha nuestra oración porque nosotros somos como muy pocos, diría yo, no le dedicamos el tiempo. Entonces aquí es donde yo también reflexiono cuando nos dicen que tenemos que pasar más tiempo con el Señor, más tiempo con el Señor. Entonces, esto es para que manejemos el tiempo, manejemos nosotros, cada uno sabe, pero no el tiempo que nos quede, no, para el Señor hay que sacar un tiempo. Y es un sacrificio, esos son los sacrificios que el Señor pide. Sí, que nosotros le demos a Él lo mejor, lo mejor. Entonces, le vamos más adelante a pedir al Señor que Él nos ayude, porque sabemos que no es con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Santo, del Santo Espíritu que vive en nosotros, que mora en nosotros. Vamos a ver a Job. A mí sí vamos a leer lo de Job porque me llamó mucho la atención, y esto en cuanto a las riquezas. Vamos a leer a Job del 12 al 28. Ese ¿Capítulo qué? Job 28, Bajo 21. del 12 al 28. No es muy largo la lectura, pero me llamó mucho la atención el Señor me puso, porque ahí es donde nosotros tenemos que llevar un mensaje. Ay, no, perdón. Si le dije bien, Job 28, sí. Del 12 al 28. Dice, mas ¿dónde se halla la sabiduría? Son unos interrogantes. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Dice, ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, ¿qué podemos concluir? La sabiduría ha estado siempre, y pues la sabiduría que nosotros sabemos también viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también desde antes de la creación del mundo el Señor ya estaba, ya había extendido, digamos, ese poder, sino que no hay, la sabiduría no tiene precio, es algo que realmente nosotros tenemos que buscarla. Él dice que hasta lo más profundo, ¿por qué puso la minería? ¿Qué es lo que pasa con los mineros? Que las piedras preciosas y todas estas no se encuentran a simple vista, ¿cierto que no? Y vale mucho la excavación de eso. Y mira que hoy en día cuánto no está costando al Estado y en la vida de las personas, porque hay una contaminación. Entonces,
la sabiduría nos tiene que llevar a esa búsqueda permanente y saber que no hay nada incomparable a ella. ¿Sí? Y más cuando nosotros sabemos que la sabiduría es Dios mismo. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo representa esa sabiduría. Que no hay oro, ni el oro más fino. Recuerdan, en esa época le llevaban a los reyes, le llevaban oro de los diferentes, de Asia, de Ofir creo que era una ciudad, y había un oro muy preciado, muy valioso, sí, muy puro. Entonces, pero nada de eso se compara con la sabiduría de Dios, con la sabiduría. Y la sabiduría, como les decía, está muy ligada con la inteligencia. ¿Ves? Nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor entendimiento, conocimiento, inteligencia, todas estas cosas para que Él nos las revele, porque recuerda que es revelación, cuando veamos en una forma muy sencilla que la sabiduría es revelación de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos en todas nuestras oraciones pedir esa sabiduría, pedir ese entendimiento, para que el Señor no lo hará, pero recuerden que tenemos que darle un poco más al Señor, tenemos que esforzarnos. Ese es el sacrificio que el Señor quiere para nosotros, para que realmente Él escuche nuestra oración. Y tenemos que también decirle, Señor, perdónanos y ayúdanos porque ahí estamos y queremos conocerte más y más. Queremos estar siempre contigo. Exacto. Vamos a mirar ahora a Santiago 1, 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1, De 5 al 6. sí, 5 y 6. Que aquí es lo que ya es para, digamos, reafirmar las palabras que hemos dicho, que están escritas aquí en la Biblia. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, sí, amén, porque aquí está muy claro. En todo momento, exacto, en todo momento. Sí. Pero pida con fe, no dudando. Eso yo creo que también es uno de los problemas nuestros, que no confiamos realmente. Estamos pidiéndole a Dios y sin embargo estamos confiando en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser fieles a su palabra. A veces confiamos en algunas cosas, pero en otras no, y no podemos, como que en unas sí y en otras no. Tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para que ese amor, porque recuerden que Dios es amor y por amor es que Él dio a su Hijo, ¿cierto? Dice, porque el que duda, esto es como para reforzar un poquito la fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, tenemos que seguir diciéndole, Señor, reafirma nuestra fe, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a vivir esa palabra tuya como realmente es. Me aferro a tu palabra. Yo a veces le digo, Señor, yo no te he visto ni te he escuchado humildemente, pero yo me aferro a tu palabra, Señor, porque es lo que nosotros tenemos. Y como dice, todo pasará, cielos y tierras pasará, pero mi palabra no pasará. Nunca pasará. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos, es que el día que ahí es donde nosotros tenemos que leer tanto la palabra del Señor, porque pueda que no estemos en Colombia, no se ve lo que se está dando en otros países y que les es prohibido tener una Biblia. Pero como nosotros que hemos hecho, el Señor por eso dice que nos dará un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que dejemos grabada la palabra. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos que procurar y decirle, Señor, que tu palabra
se grabe en mi mente y en mi corazón, para yo poderla llevar con fidelidad. Sí. Con fidelidad es que no es ir a decir cosas que no están acá. Puede que no sean con palabras textuales, pero que no desviemos el mensaje, es lo más importante. Que no desviemos el mensaje, porque ahí sí es, nosotros sabemos las consecuencias que tiene cuando nosotros dice que somos qué, cuando nosotros no llevamos la palabra tal cual es. No es cuando dice que somos anatemas, o sea, somos separados, porque si no llevamos la palabra del Señor como debe ser. Entonces, que sea una constante decirle al Señor que nos dé sabiduría, porque es muy claro, y decirle, Señor, tu palabra dice que si no la tenemos, o si le carecemos, o si es muy poca, que tú nos la das, que te la pidamos, Señor, y aquí estamos, sí, y aquí estamos pidiéndote la vez. Por eso digo, perdón, es apropiarnos de la palabra para sí mismo hablarle al Señor, porque como son las promesas del Señor, exacto, son las promesas del Señor, y el Señor dice que cumple sus promesas, entonces no desfallecer, porque eso está como cuando uno le pide al Señor y como, nada, Dios, nada, entonces ahí no desfallecer, y si las cosas a veces no ocurren por X o Y motivo, pues por algo será, sí, porque eso es lo que yo le decía a Valentina, que tuvo que repetir un semestre por causas ajenas a ella. Claro, era muy duro. Menos mal que pues ahí no paga mucho, ahí en la subcolombiana no paga mucho, y ella se siente un poco mal, porque ella dice, yo ya tengo 20 años y yo todavía no he hecho carrera, yo todavía no he terminado. Yo le dije, bueno, mi amor, le dije, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Entonces yo le decía a Valentincita, sí perdió 6 meses, y los profesores, claro, a veces le dicen Valentina, pero miren lo que está perdiendo, y ya 50 números, lo que es el mundo, ¿no? Todo representado en... Yo dije, pero su merced ha adquirido mayor conocimiento, porque ha rotado por otras especialidades, llamemos así, por otras... yo le dije, esos son unos aprendizajes, hija, que no los tuvieron sus compañeros. ¿De qué se mencionaba? Ella va en el 8º. Sí, Debería estar en el 9. claro, ella ya debería de haber estado terminando medicina. Entonces, y otra cosa es que el Señor se ha escuchado nuestras oraciones. Sí, yo le dije, Valentincita, las cosas a veces suceden por algo, el Señor es grande y misericordioso, y sí, ella, sí, menos mal que la mamá no, porque usted sabe que también tiene la presión de ella no tiene papá porque papá no vive, y la mamá, menos mal que la mamá no fue, pues, como agresiva no, sino no se disgustó, sí, entendió la situación, entonces eso también le sirvió mucho a ella. Y ya va a terminar, le dije, el tiempo pasa rápido, sí. Entonces, esas son las cosas que a veces uno dice, bueno, el Señor sabe cómo hacer las cosas. No nos preocupemos, digamos, por los tiempos. Recuerden que los tiempos del Señor son unos y los nuestros. Perfectos. Exacto. Y son perfectos. Ahí es donde nosotros nos debemos llenar de la palabra del Señor, para que nuestra fe no decaiga. Ya pasó por los semestres más difíciles. Sí, porque ahora ella ya está, sí, claro, ya es acompañando a los médicos en sus diferentes especialidades, entonces las ponen a ellas, a veces le hacen preguntas, y ella, como ya sabe, casi son los mismos médicos, y como saben, pues ella, como es repitente, saben que ella tiene conocimiento, entonces ya, eso le ha permitido también. ¿Ella repitió en la carrera? ¿Por qué repitió en la Todo. carrera? Un semestre. Pero un semestre de biomedicina. Sí, el octavo. El octavo. ¿Se le hicieron? Sí, desafortunadamente sí hubo cosas ahí. Entonces yo le decía, hija, y uno no tiene por qué, sí, yo le decía, hija, y no tiene por qué preocuparse. Yo le decía, yo salí de la universidad como a los 20 y pico de años. Yo hice a los 20 y pico de años, yo terminé. Yo fui profesional ya como a los 40 años. Yo salí como a los 45. años de estar trabajando. Después de estar trabajando, claro, yo empecé a trabajar como a los 22 o 23 años, porque yo empecé tarde en mis estudios.
No era como ahora que los chiquitos ya a los 16 años ya están terminando. 17 empiezan. Empiezan carrera. Entonces, sí, todo eso me sirve a ella para aprender. Yo sí le digo, oiga, tiene que estar de la mano de Dios. Tiene que estar de la mano de Dios, porque ella es un poquito pues, renuente, no tanto a la palabra, pero pues al venir, y yo le digo, si usted tiene un campo de acción grande, porque ella que maneja enfermos, que está acá pues, todo el tiempo ahí con enfermos, que es donde más necesitamos con esa ayuda del Señor. Vamos a ver Santiago 3, o sea, continuamos del 13 al 17. Santiago 3, del 13 al 17, ¿cierto? Sí. Ay, no, espera un momentito. Sí, del 13 al 17. ¿Sí? Esta Biblia de Santiago se llama sabiduría. Exacto. Ahí está. Sabiduría. El No libro. dice Santiago, no sabiduría. Ahí dice sabiduría, sí. Santiago es digamos, como el apóstol que... Vamos a ver. Dice 13 al 17. Y sí, la sabiduría de lo alto, dice, no sé si en todas el título. Entonces, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea que Santiago nos está cuestionando, pues yo digo, en esa época cuestionaba al pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel, pero ahora nosotros nos está cuestionando a nosotros. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vamos a detenernos un poquito en esa sabiduría que dice aquí, pero la sabiduría es de lo alto, o sea, ¿viene de dónde? De Dios, viene de Dios la sabiduría. Eso siempre, y que por más que seamos humanos, recuerde que Dios está con nosotros. Mira que allí dice que el sol alumbra tanto para los buenos, eso significa que así nosotros no estemos en los caminos, pero el Señor está pendiente porque no quiere que nadie se pierda. Sí, Él no quiere que nadie se pierda. Ahí es donde Él tiene los brazos abiertos y ahí es el trabajo de nosotros llevar la palabra para que el Señor tenga misericordia así como la tuvo con nosotros. Y eso es parte de la sabiduría. En uno de los, bueno, ahora les, porque sabemos que Proverbios es un libro escrito por Salomón, y es el libro de sabiduría. Y él dice que es de sabio ganar almas. Entonces nosotros sí tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para llevar la palabra, para hablar de Él, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, que no nos dé temor, que se nos quede grabada esa palabra. Y como aquí dice que no tenemos que ser ni contenciosos ni nada, ni ponemos a... Sí, entonces no hay. Dice que cuando la maldad está en nuestro corazón, no hay sabiduría, por más que... Porque a veces la gente dice, uy, pero qué gente, por lo menos en los malosos no. Aquí hay mucha gente que tiene, yo no sé, para mí es astucia, pero no es ni sabiduría, ni entendimiento, bueno, conocimiento. Los que trafican, ustedes no se han puesto a pensar qué gente tan astuta. Ellos se las ingenian, pero ellos tratan de sacar, así como dicen, de llevar el mal, ¿sí? Que a veces logran el éxito, porque también es en el mundo, una definición, porque hay varias, de sabiduría es, en el mundo, es lograr el éxito. ¿Sí? La gente piensa
que la sabiduría te honra. Nosotros sabemos que el éxito solamente lo encontramos en Dios, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos quiere, que Él es el que nos alimenta, Él es el que está pendiente de nosotros. Entonces, aquí nos habla de Santiago nos dice que cuando la sabiduría no es de Dios, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Sí, es fuerte porque terrenal porque es lo del mundo, ¿no? Animal porque ¿qué? El animal, ¿será que los animales piensan? ¿Ustedes piensan? No, yo actúo por instinto. Exacto, eso es lo que nos diferencia según la teoría, de que nosotros, exacto, nos dividen en que nosotros somos seres pensantes, racionales, y mira que muchas veces el hombre actúa por instinto, y a veces nosotros lo vemos en la parte sexual. En la parte sexual los hombres no controlan sus instintos, y actúan igual que los animales. Bueno, entonces que el Señor nos guarde y el Señor sí. Y diabólica, pues cuando van a conseguir las cosas, ¿a través de qué? De brujería, sí, porque hay personas que van a conseguir que les ayuden, que les den, sí, ideas, me imagino yo, para poder lograr cosas que no son de Dios, sino que son como aquí lo dice, son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ahora como pensar un poco si queremos ser llenos de sabiduría o si queremos, sí, como mejorar? Porque yo sé que todos tenemos, en cierta medida, tenemos sabiduría, porque conocemos la palabra, porque tenemos una relación con Dios, porque nos comunicamos a través de la oración, de la alabanza, bueno, en fin. Inclusive cuando venimos aquí, que nos reunimos. Entonces, en todo, porque la sabiduría la encontramos en todas partes. Recuerde que un proverbio dice que está en las afueras y en las entradas de las calles, está la sabiduría. Mire que el libro de Proverbios, cuando uno lo lee, ya pensando en la sabiduría, uno dice, sí, la sabiduría está en todas partes. Pero entonces ahí es donde el Señor nos da ese poder para discernir qué es lo bueno, lo que realmente es de Él, lo que me conviene para mi crecimiento espiritual y lo que tengo que dejar, porque Él nos enseña mucho. No sé si ustedes han leído el libro de Proverbios, todo no, pero mira que son ¿cuántos capítulos? 31. 31. Y léanlo, bueno, si les queda tiempito, lean siquiera un versículo de cada día. Sí, de cada día. Y ahí le enseña a uno, y mire que también aprende uno mucho, pues, la sabiduría, el conocimiento de Dios, a cambiar uno, a manejar y a decirle, Señor, por lo que, pues, sí, yo digo que como yo tengo tiempo, entonces, pues, yo me puedo detener y decir, Señor, yo estoy fallando en esto, ayúdame. O sea que yo voy interactuando. Sí, yo no voy a leer, no. Yo voy interactuando. A medida que yo voy leyendo, yo voy interactuando, yo le voy dando gracias a Dios, o yo le voy diciendo, Señor, ayúdame porque aquí estoy mal. Aquí necesito todavía de su ayuda. Dice, y esa buena conducta tenemos que ser seres que transparentes. Seres transparentes. Yo les hablaba la semana pasada de no podemos tener una doble moral. O sea, ser unos acá, mi comportamiento aquí, uno, mi comportamiento en el trabajo, otro, mi comportamiento en mi casa, otro, no. Hay veces que nos fallan con el carácter, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar, a pedirle al Señor que tal como por eso dice que la palabra que nos coloque la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Entonces, como pedir esas cosas, pero también nosotros frenarnos, no dejarnos llevar de nuestras emociones. El control, ¿no? Decirle, Señor, dame control de mis emociones. Dame control de mis emociones porque yo sé que todavía soy explosiva. Yo sé que todavía alzo la voz. Yo sé que todavía digo palabras que no les gustan. ¿Sí? Porque es que mire que si uno escucha a las personas hablar y es muy corriente las palabras a veces, sin ninguna necesidad. Pero
Ahí poco a poco vamos trabajando y dándole gracias al Señor porque Él es el que nos tiene hasta este momento donde estamos. Y nos llevará a la estatura que Él nos ha dicho con la fe y la medida que nos va y nos tiene a cada uno. Porque cada uno formamos un plan. Mira cuántos planes tiene Dios. Si a cada uno nos tiene un plan. Entonces por eso cuando lleguemos a la presencia de Él sabe cuál es el plan de Esperancita, el plan allá de Andrés, de Benis, de Luzma, de Cleme, de Luis Humberto, de Cristian, el mío y el de cada una de estas sillitas que hoy no vinieron. De cada una de estas sillitas. Entonces Él conoce, y yo creo que hasta Él conoce el plan que le tiene a cada persona, sino que si no lo buscó, bueno, pues allá Él le dice que ese es el plan. Y que para las personas, aunque la palabra dice que para las personas que todavía no lo han buscado el corazón, que no le han abierto el corazón, que ese plan pues oculto, mira, dice que está oculto, o sea que Él sí tiene un plan de vida para cada ser humano, pero pues como no ha hecho nada por esto, entonces está ahí como guardadito, está guardadito. Ser pacificadores. Aquí tiene que ver a veces mucho porque somos a veces como muy comunicativos. Entonces, como manejar muy bien la comunicación. Hablar las cosas que deben hablar. Yo a veces le digo, Señor, que hoy hablen solamente lo que tengo que hablar, porque yo a veces hablo, sí, hablo, porque a veces me toca. Entonces yo digo, Señor, que sean, que sí, como que no, inclusive porque yo siempre ubico, entonces cuando es la parte del mundo, pues uno dice, Señor, no es tan amplio la parte del mundo, entonces uno como que se dispersa. Y eso me pasaba cuando era docente, especialmente en el área de ética. Sí. Entonces, a mí al principio me costó un poquito trabajo manejar los tiempos y manejar el tiempo dentro digamos, del aprendizaje, pero ya eso es como todo, por eso yo les decía, el caminar con Cristo es un aprendizaje y cada uno dirá si estamos en qué, medio, superamos la media. ¿Y a nivel qué? Sí. Entonces ahí, yo sí les recomiendo que seamos más, digamos, Señor, yo quiero. Cada uno sabe cada uno sabe. Yo sé que sabemos cómo estamos y qué es lo que queremos y el Señor está con nosotros, es lo más importante. Amables. Ser amables no cuesta nada, pero no hipócritas. Sí, no hipócritas, porque la hipocresía también aquí dice que tenemos que ser sinceros y sin hipocresía. Miren, uno en la vida a veces tiene muchos problemas. Y yo lo aprendí porque uno en el trabajo madura, en el sentido de crecimiento personal, muchos inconvenientes, muchos problemas, pero como uno es soberbio, como uno es, entonces es que yo no doy mi brazo a torcer. Y lo mismo pasa en una relación de familia. El papá, como se cree el papá, entonces dicen, es que como yo soy el papá, como yo soy el que es, entonces tiene que ser así. No. Esa palabra amable tiene que ser. Bueno, también sí. Se da un patriarcado, yo no sé. Pueden haber Sí, claro. cualquiera de las dos cosas, o hay machismo o hay matriarcado. Entonces tiran un cabo para. Bueno, no digamos machismo, no, patriarcado. Exacto, sí, ¿Sí? exacto. Sí. Que de todas maneras es el manejo que se da al interior de los hogares, ¿no? El ser amable no nos cuesta nada. Mire, una sonrisa dice que no cuesta nada. Y aquí un saludo. Otra cosa es que cuando a uno le hablan duro, no contestar más duro. Pero la respuesta plata. exacto, y eso está en Proverbios. En Proverbios encontramos. Entonces yo me ponía a pensar, no, eso cuando si a mí me hablaban duro, yo como que hablaba más duro. Sí. Sí.
bondadosos y gentiles. Aquí tiene que ver con la benignidad, porque eso también tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que trabajar ese fruto. No los frutos, sino el fruto, que encierra, creo que son 7 o 9. 9, exacto. Que están pues íntimamente relacionados porque estamos hablando de la sabiduría. Llenos de misericordia. Bueno, yo digo, hoy en día nosotros a veces nos sentimos un poquito como que limitados frente a esa misericordia. Aunque la misericordia no solamente va en el ámbito de dar cosas, la misericordia también da en el orar por una persona, en el dedicarle tiempo a una persona, en el de ir a visitar a una persona que tal vez nadie la va a visitar, bueno, y que a veces las personas dicen, uy, esa señora de allá, que es, porque lo otro, pero... Y uno a veces se deja creer de eso y como que también cierra, crea murallas, crea paredes, entonces tenemos que ser personas, volvemos a hablar, que confían en Dios. La confianza en el Señor. Es lo que eso tenemos que pedirle mucho a Dios, que nos ayude con la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, recuerden que es esa persona que vive en nosotros. Entonces, si nosotros le fallamos a Dios, nosotros apartamos a Dios, nos apartamos al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, los hijos y las hijas de Dios, porque nosotros no podemos hacer cosas que vayan en contra de su palabra. Y ahí es donde yo digo, ¿y cómo sabemos? Conociendo la palabra de Dios. Sí, conociendo la palabra de Dios. Pero hay cosas que son simples y que el Señor, por eso yo digo, hay personas que puedan que no tengan tiempo, pero el Espíritu Santo les dice, ojo, cuidado, eso no está bien. Entonces ahí es donde, si nosotros siempre decimos Espíritu Santo, ayuda, danos la sabiduría, no lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras, Señor, que hoy todo se haga conforme a tu santa voluntad, Señor. Amén. Porque eso es lo que nosotros queremos, Señor, agradarte, Padre Santo. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que estar como en ese sentir y en el hacer también. Porque no es decir al Señor muchas cosas bonitas y nuestra vida, por otro lado, no dice, no somos testigos de la palabra del Señor, no somos testigos. Exacto, sí, somos testigos. Entonces ya habíamos hablado de la sinceridad y de la hipocresía. Sí es cierto, hay personas que no nos pero pues tampoco son nuestros enemigos. Recuerden que los enemigos no son las personas de sangre y carne, sino son quienes huestes de maldad. Huestes de maldad. Entonces nosotros, si hay una persona que no nos simpatiza, tenemos es que orar por esa persona para que el Señor quite de ella esa forma de ser. No sé, puede ser vanidosa, puede ser grosera, puede ser, sí. Que cuando uno tiene, yo sí soy de las que cuando tengo confianza con una persona y a veces se le sale palabras de igual. Yo a veces, yo no sea grosera, yo sí soy, por lo menos que día, estamos en reunión con la presidenta y ella le salió una palabrita. Yo le dije, no sea grosera, pero así, con todo, y delante de todos, con todo respeto. Porque, por eso le digo yo, porque estamos acostumbrados a que hablamos y había una palabra, que no la trajiste, que dice que el sabio, pero yo creo que es más al sabio terrenal, dice que el sabio piensa, espera, más adelante, entonces ahí que es muy simple, el sabio piensa lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. El sabio piensa lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Es una palabra, sí, la saqué buscando ahí en, no sé, no recuerdo si el diario Vivir o de otra parte. Y es muy cierto, ¿no? O sea que es el que calla. Recuerden que una de las características de la sabiduría es la prudencia. La prudencia. La prudencia hace verdaderos. Y sabiduría llama sabiduría. Hay muchas, y eso lo encontramos en Proverbios. En Proverbios, yo sí les invito a que lean Proverbios. Lean Proverbios porque es un libro de mucho crecimiento, sí, de mucho crecimiento.
Inclusive los salmos nos ayudan a tener palabras para Ajá, exaltar, oración. adorar, bueno, en fin, para todas esas. Vamos a concluir. Hay una historia real. Escuchaba en una prédica de un pastor, él decía que de un ejemplo de sabiduría, cómo nosotros debemos pedir la sabiduría de Dios. Entonces, que en una escuela bíblica, se le puede decir, habían varios estudiantes. Y parece que de ahí de esa escuela mandaban a diferentes países. Había un estudiante que quería ir al África, un estudiante de esa escuela. Pero le ponían condiciones. Yo decía, señor, bueno, yo no sé de qué día, pero eso sí no sé qué tiempo, si todavía existe que le pongan condición a un pastor, que tenía que ser casado. La condición para él irse para allá. Y él dijo, señor, yo quiero ir. Y él fue y habló y esto, pero le dijeron no. Porque los requisitos es que esté casado. Bueno, puede que tendrían el razón de poner esa exigencia. Uno no puede tampoco ponerse allá a cuestionar. Pero él decía, Señor, yo quiero ir al África, Señor. Pero yo nunca parece que había tenido una novia o sí. O había tenido sí un tipo de relación de noviazgo. Entonces yo decía, Señor, y acá no hay ninguna de estas chicas que están acá, pues que me guste, como que me llame la atención. Bueno, era tanta digamos, el querer, sí, De ir al África. de ir al África Predicar. a predicar, claro, predicar, y yo decía valiente porque el África no es un Tan fácil. no, era un guerrero, sí, un guerrero de... Bueno, entonces él dice la anécdota, pero que es real, que él por la noche, por eso nosotros a veces también no sabemos pedir, ahí reflexionar, somos como muy generalizados a pedir, que él por la noche fue, se arrodilló, le pidió al Señor, le contó, no, Señor, yo quiero ir a servirte al África, Señor, yo quiero ir, pero tú sabes que yo no tengo novia, que yo no, a mí nadie me mira, a mí nadie, bueno, le dijo, pero por favor, Señor, yo quiero, le suplicó, bueno, entonces le dijo, yo mañana, Señor, me voy a hacer en una mesa, ¿ya? Me voy a hacer en una mesa, en un lugar solo allá. Y la persona, Marinita, ¿conoce la historia? Bueno. Y me voy a, si omito algo, me la puede complementar porque yo no soy de detalles así. Y la chica que vaya allá y se haga en mi mesa, que esa sea mi esposa. Bueno, él oró y eso sí confía en el Señor, eso sí, confió en Dios porque... se fue al otro día, que se sentó, no sé si a las horas para el desayuno, bueno, él fue y hizo lo que le había dicho al Señor. Pero él le puso características, claro, que tiene que ser una mujer Él la describió, casi que la describió y que tiene que ser. Él fue y caramba, nada que llegaba. Nada. Señor, ¿será que bueno? Cuando se fue acercando, y era la que menos le gustaba. Iba con su bandeja. La que menos le gustaba, como que habían tenido hasta problemas, como que sí, roces. Pues lo cierto fue que ella se sentó ahí. Y le preguntó, Marinita me corrige porque si usted conoce la historia, y él le preguntó que por qué se había ido a hacer allá, si nunca lo había hecho antes, ¿por qué lo iba a hacer ahora? Entonces ella le dijo que ella había escuchado, ¿sí? Que ella había escuchado una voz que le había dicho, vaya, que por eso lo había hecho. Entonces él le contó lo que le había pedido al Señor. Dijo, pero es que si nosotros, bueno, lo cierto es que él le dijo, pero usted por qué se vino a hacer cuando entre nosotros no hay afinidad, entre nosotros no. Cuando él le contó
contó la historia a ella de que él le había hablado al Señor y que le había dicho que él necesitaba casarse, necesitaba conseguir una esposa porque era el requisito para irse para el África. Y que le había dicho que él por eso se sentó por allá lejos, separado, para que él enviara pues la persona ideal, la mujer ideal, y que entonces ella era la que había ido. Entonces al principio como que no, pero lo cierto es que yo creo que el Señor puso en el corazón de ella ese amor, y se casaron y se fueron, y allá creo que no sé si todavía ellos todavía ya están ancianos, pero ya todavía siguen llevando la palabra, predicando. Sí. Entonces mira que yo decía, porque pues, ustedes saben que cuando yo preparo, pues eso yo aprendo. Yo también soy parte de claro, yo soy, sí. Entonces yo decía, Señor, si uno a veces pide, pero no sabe pedir. Entonces uno tiene que, si va a decirle, si yo realmente necesito una casa o cambiar de casa, entonces yo tengo que decirle al Señor más o menos en qué sitio, más o menos de qué característica, más o menos de qué precio. Bueno, o sea, uno tiene... Antonio, yo recuerdo una de las enseñanzas del pastor Antonio. Él dice que nosotros sí tenemos que decirle al Señor cómo queremos las cosas, ser como muy descriptivo. Sí, no generalizar, Señor, yo quiero cambiar de casa, Señor, envíame un comprador, pero el Señor quiere que nosotros seamos más específicos. Entonces, eso es lo que a mí digamos, fue el aprendizaje que nosotros tenemos que ser más específicos, prestarle más tiempo al Señor, darle más. El Señor conoce, por eso yo digo, el hecho de que yo 1, 2, 3 horas, eso no significa que no. El Señor conoce el corazón, conoce a cada uno de nosotros, cada uno le damos de lo que realmente, pero que se lo demos con amor y con sacrificio. Sacrificio es algo que nos cuesta, sí, algo que nos cueste. Puede ser levantarnos temprano, puede ser a veces no comprar algo, sí, puede ser a veces tener que caminar un poquito, bueno, cosas que realmente uno dice, Señor, esto es el amor tuyo que me llega y lo hago de corazón, no por obligación, porque yo creo que eso sí el Señor no va a hacer. Entonces, que nosotros aprendamos a amar de verdad. Yo digo que cuando se ama de verdad, las cosas salen espontáneamente. Ahí no hay dolor de cabeza para salir, ahí no hay sueño para dormir más tarde, ahí hay muchas cosas que se superan por amor. Entonces, que ese amor que a veces nosotros le hemos dado a X o Y persona, que yo a veces digo que no sea solamente el amor espiritual, sino un amor que lo podamos sentir en nuestro corazón de carne y sangre, sí, que lo podamos sentir, que lo podamos vivenciar, sí. Entonces eso también hay que pedirle al Señor, porque es lo que nosotros necesitamos, Señor, que inunde nuestro corazón, porque yo sé que cuando ese amor de Dios realmente sea lo más profundo, nosotros es cuando podemos decir, Señor, ya no soy yo, sí, Cristo vive en mí. Amén. Entonces todo fluye, y es cuando nosotros podemos decir, Señor, no me cuesta trabajo levantarme temprano, no me cuesta trabajo hacer tal cosa, porque eso es el verdadero amor. Y recordemos que Dios es amor. Dios es amor. Nos vamos a levantar y vamos a hacer una oración conforme a Isaías 11:2. Una oración, la voy a leer y después vamos a orar conforme a esta oración, y cada uno le pide conforme a lo que tiene en su corazón, a las carencias, cada uno como que haya esa sinceridad aquí. Y oración, sí, Isaías 11:2, capítulo 11, versículo 2, dice: que el Señor repose sobre nosotros el espíritu de Jehová. Ustedes ya lo han escuchado. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Sí? ¿Sí es ahí o me equivoco? Sí, señora. Bueno, el espíritu de consejo y de poder. El espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Entonces, siempre tenemos que pedirle al Señor ese espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo.
El Espíritu que nos da, nos revela la palabra, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia. Por eso cuando decimos no queremos nada de nosotros, ¿cierto? Todo lo decimos. El espíritu de consejo y de poder. ¿Y dónde está el consejo? En la palabra. ¿Y dónde está el poder? En la oración. En su Hijo, recuerden. Exacto. Y el espíritu de conocimiento y de temor a Dios, porque es importante, que es lo que nosotros. Entonces, nos colocamos, ya para terminar nuestra enseñanza, coloquémonos un ratito. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén. Que se cumpla lo que está escrito, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, porque te necesitamos, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que carecemos de algunas bendiciones tuyas, Señor, porque te necesitamos, Señor, porque hoy queremos decirte, Señor, que no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Y que no permita tampoco que nosotros nos apartemos, Padre Santo, porque a veces tú estás ahí, nosotros somos los que nos apartamos de ti, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas del mundo, Señor, con nuestra forma de a veces escuchar, Padre Santo. Hoy te pedimos de corazón que transforme, Señor, nuestras vidas. Que cada vez que nosotros vengamos a este lugar, Señor, donde sabemos que tu presencia y tu poder es mayor, Señor, salgamos fortalecidos, Señor, salgamos reforzados, Señor, renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque así está escrito, Señor, y nosotros queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que el Espíritu de Jehová repose sobre nosotros, Señor. Que el Espíritu de... Voy a leer tal como está aquí, la palabra. Aunque no interesa el orden de los factores, no altera el producto, entonces podemos, después cada uno lo podemos decir. El Espíritu de Jehová, que el Espíritu de sabiduría y de inteligencia repose sobre cada uno de los que estamos aquí. Y de los que no han venido, Señor, porque nosotros queremos también para ellos esas bendiciones tuyas, Señor. Te lo pedimos de corazón. El espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a ti, Señor, mi Dios. Te lo pedimos porque queremos crecer contigo, Señor. Queremos tener esa sabiduría tuya, Señor. Queremos alcanzar esa meta, Señor. Alcanzar esa estatura, Señor, para encontrarnos contigo el día que tú lo decidas, Señor. Queremos cada día más y más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios y que tú has enviado a tu Hijo para que esté en nosotros y has enviado a tu Santo Espíritu para que también more en nosotros. Entonces hoy te entregamos todo nuestro ser para que seas tú guiándonos en esta próxima semana, Señor, para que seas tú iluminándonos, Señor, para que seas tú dándonos sabiduría, Señor, sabiduría del cielo, que es la que más necesitamos para manejar las cosas de este mundo, Señor. Hoy te lo pedimos de corazón, Señor, porque queremos agradarte, Señor. Queremos hacer las cosas como tú quieres que se hagan, Señor. Y te pedimos también que nos ayudes en aquellas cosas que estamos fallando, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sacar esas cosas que aún todavía no han sido posibles, Señor. Pero con tu sabiduría, Señor, sabemos que podemos, Señor. Porque tu palabra es poderosa, porque tu amor es grande e inagotable, Señor. Y hoy queremos, Señor, decirte una vez más que te amamos, Señor. Y que queremos verte, Señor. Queremos ver tu rostro, Señor, en nuestras vidas, Señor.
Que esa paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestros corazones, esté en nuestros hogares, Señor, esté en el corazón de cada una de las personas que forman nuestra familia, Señor. Queremos que tu luz siempre esté sobre nosotros, Señor. Queremos hoy entregarte lo mejor de nosotros. Te traemos las ofrendas, Señor, o los diezmos, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada uno, Señor. Con amor, Señor. Hoy queremos que tú seas nuestro Rey y Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú no nos desampares, porque así está escrito, Señor, que no nos desampararás ni tampoco nos dejarás, Señor. Por eso te decimos que tú eres el sentido de nuestra vida, Señor. Tú eres el norte, Señor. Tú eres el Rey, Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe, Señor. Y por eso te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Que tu reino se establezca en nuestros corazones, Señor. Y que siempre hagamos tu santa voluntad, Señor. Tu santa voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias.